Ya sabéis mi lema, todos tenemos cuentas pendientes, lo importante es saldarlas. Un Pelis Vistas muy especial con 8 títulos de películas bastante importantes y relevantes de todo tipo, también alguna de actualidad, que tenía pendientes de visionar desde hace un tiempo, algunas incluso llevan años ahí a la espera de encontrarles un hueco o de que me apeteciera verlas. También ha habido algún título que me han empujado para que los viese, de todo tipo, incluso alguna película, digamos, de culto. Voy a empezar por Cinema Paradiso, una película que, bueno, la tenía en DVD, no es una película que tuviera pendiente, sino de revisionar, hacía muchísimo tiempo que no la veía, y además en el formato de edición del director, que son 40 y pico minutos más. Una película, bueno, ya sabéis, muy especial, muy amante del cine clásico, del amor por el cine y también de una sala de cine, o de la importancia que puede tener para una persona, incluso en este caso para un pueblo, lo que es una sala de cine, lo que es el visionado de ciertas películas en cada época, lo que puede afectar, pues aquí lo vemos en tu niñez, adolescencia, amores, de todo. Es una película muy amante del cine, muy especial, con un tufillo, algo, vamos a decir, a película de tarde, que a ratos que puede ser un poquito bueno, a lo mejor con los ojos de ahora no se ve tan agradable, pero es una película que es muy especial, con momentos muy bonitos, muy emotivos. Hay que decir que yo creo que todo el mundo se queda con la parte del chavalín, cuando es niño. Hay alguna cosa como la madre de Zurra y demás que ahora sería completamente imposible de ver en la vida real y en una pantalla de cine, pero aún así está muy bien. Y por supuesto con ese personaje tan especial y tan querido que va a ser para toda la película, como es el que está al cargo del proyector de cine, que es muy especial. Un poco mala leche a ratos, pero luego muy entrañable, además por lo que le pasa en un momento de la película y demás. Que ahora, por cierto, lo estuve pensando otro día, ya sé que tengo una mente a veces un poco enferma, pero ahora, o sea, si haces una película como esta, mucha gente diría, este tipo es pederasta. O sea, es que, no, lo digo en serio, es como que hemos cambiado mucho de mentalidad. También hay que decir que los tiempos son otros, y esa inocencia que podía haber en el mundo, en la sociedad, de hace 30, 40, 50 años, o lo que se narra en la película, que son a primeros, no sé si a los 20, 30, 40, 20, 30, 40, son unas cuantas décadas, ya no es lo que es ahora. Pero hay que decir que lo que es la versión extendida es muy especial, pero también cambia por completo la película, y eso es muy importante y muy interesante. No suele ocurrir. Las versiones de director pues añaden escenas por aquí, minutos por allá, le da un poquito más de desarrollo a una pequeña historia, a una subtrama. Aquí prácticamente te cambia la película, incluso yo diría que hasta el mensaje, el tema de la película cambia de una forma importante. Digamos que ese amor al cine, ese regalo, ese homenaje al cine, que prácticamente es lo que preside la película original, la de cine, la de 2 horas, aquí queda casi en un segundo término en lo que sería la parte final, porque prácticamente la casi totalidad de los minutos extra de metraje, que son 40 y tantos, son prácticamente todos en la parte final. Desarrolla lo que sea la historia de amor del adolescente, que estaría presidiendo la parte más o menos medio de la película, y la parte adulta. La parte adulta es el intento de reencuentro con ese amor del pasado, que prácticamente es lo que preside la parte final, ¿sabes? Lo que vemos pues con la historia del cine, lo derriban, esa añoranza que pueda haber, ¿no? Aquí desarrolla mucho más esa parte, que en la original no está tan presente o se pasa muy de puntillas. Incluso el personaje de la madre tiene muchísima más relevancia, por cierto, haciendo una gran actuación, pero quizá la esencia de Cinema Paradiso se pierde por completo, o la esencia que todos ligamos a Cinema Paradiso, lo cual le da una profundidad muy interesante a la película en algún detalle, hace que sea más interesante en algún otro, pero por ejemplo el personaje del tipo que hemos hablado, el bigote, el ciego del proyector de cine, pues yo diría que el espectador cambia por completo la visión que tiene de él, de un ser un buen consejero y no sé qué, no sé cuánto, que podría ser la versión de cines. Aquí casi que se convierte en todo lo contrario, lo cual para mi gusto es un error. Yo siempre lo he dicho que, salvo contadas casos y películas, las versiones extendidas y de director suelen ser más minutos extra o escenas que no hacía falta extender porque sí, y a lo mejor el montador supo cortar aquí o cortar esto o lo otro porque se entiende mejor, porque no hace falta extender tanto la escena, porque esta conversación, esta línea de guión, este acontecimiento no es importante para la trama o para los personajes o para la propia película, y creo que aquí queda muy evidente. La Cinema Paradiso que todos conocíamos del cine es otro tipo de película a la que sería la versión extendida. Yo la verdad es que recomiendo verla extendida y compararla, sobre todo si la podéis comparar. Yo la edición que tenía en DVD, pues solamente venía la extendida, que es algo que yo odio por completo, de verdad. A la gente que edite películas, por favor, cuando editéis una edición, como en este caso, la versión extendida, por favor, editar la otra también y darnos la oportunidad de elegir, porque yo con esa edición
Me quedo con ganas de volver a ver la original, la de las 2 horas de cine, que dices, ¿y por qué no me la traéis o en el mismo disco, o 2 discos, o algo por el estilo? Pues yo me acuerdo que Abyss, la película de Cameron, que también tiene un buen metraje extra en la edición extendida, venían en el DVD, venían las 2, en un DVD. ¿Y por qué no lo hacéis así ahora? ¿Por qué tenéis que obligarnos a tragarnos la versión extendida, que casi siempre suele ser peor que la original? Y en este caso incluso hasta te la cambia por completo. Me parece un sacrilegio que, habiendo una vida tan especial como esta, con un metraje tan diferente y con tantos cambios, a la hora de editar, por lo menos el DVD, no fueran capaces de editar un disco de la versión extendida y un disco de la versión de cines. No lo entiendo. Y es algo que cada vez me repatea más y creo que cada vez se hace peor. Hasta versiones extendidas que son unos pocos minutos, pues no son capaces de ponerte las 2 versiones. ¿Pero por qué? Hacer las cosas bien. Así que Cinema Paradiso es una película muy emotiva en muchos sentidos, pero esta versión pierde esa emotividad, así que yo le bajaría la nota de una forma considerable a esta versión extendida. Aunque tiene cosas muy interesantes y cinematográficamente muy ricas, pierde la esencia que todos tenemos en mente de esa Cinema Paradiso que te hace emocionarte con esto, con lo otro y con lo demás allá, y que es una maravilla. El Cinema Paradiso original sería un 9, un 9 y pico, tranquilamente, y esta rebajaría puntos, la pondría en un 8, 8,25 porque para mi gusto empeora considerablemente la original. Pasa ahora a una película completamente distinta y que, vamos a decirlo así elegantemente, me han obligado a ver, un amigo que es muy cinéfilo también y bueno, pues va de finolis muchas veces. La vio recientemente y me ha dicho, venga, tienes que verla, Fran, tienes que verla, además no deja de ser un director de culto para mucha gente, pero es uno de esos directores que a mí no me gusta, no me engancha, ¿no? Su tipo de cine es un tipo de cine un poco extraño, películas muy raras a veces, y es un tipo de cine que me cuesta, aunque es cierto que he visto muy poco de él, pero bueno, hablo de David Lynch y hablo de la que posiblemente sea su película más célebre, hablo de Terciopelo Azul. Una película que le dio a conocer, aunque bueno, pues antes había hecho películas como Dune y demás, que era ya un director de bastante importancia, pero esta quizás fue la que le encumbró por completo. Una película además muy bien valorada por mucha gente, que la tiene en un pedestal como el propio Lynch. Pero a mí es un tipo de cine que me cuesta un poquitín. Bien es cierto que es una película bastante interesante. De hecho es una película muy interesante a la hora de recomendarle a alguien que empiece a involucrarse un poquito con el cine de David Lynch, porque no deja de ser una cosa que no es Mulholland Drive, pero tiene alguna esencia del David Lynch, vamos a decir, raro. Así que es una buena forma de ir calentando motores para desvirgarte con el bueno de Lynch. Una película que no deja de ser un thriller, con un crimen de por medio, un posible crimen, un secuestro, no sé qué, historias de amoríos por en medio. Tenemos al protagonista de Dune, tenemos a una muy joven protagonista o coprotagonista que luego veríamos en Parque Jurásico. Tenemos también a un posiblemente lo mejor de la película, Dennis Hopper haciendo de villano, que da mucho miedo, ahí con una mascarilla de oxígeno que no sabe lo que va a hacer. Es un tipo que es capaz de ponerse a pegar a alguien 50 hostias y quedarse en el gusto, o ponerse a disparar a diestro y siniestro, vete a saber qué. Da mucho miedo. Dennis Hopper es un actor muy especial, y aquí está espectacular. Y seguramente sea lo mejor de la película, el actor y el personaje. Y bueno, la verdad es que Lynch, con ese post tan especial, con ese comienzo tan mítico de la película, tan raro, tan extraño, ¿no? Que parece un anuncio de detergente de aquella época, esos bomberos saludando a la cámara y ese trasfondo del césped, y que más abajo de ese césped prístino y perfecto de ese barrio que parece impecable, hay bicharracos y monstruos auténticos, que serían en este caso escarabajos o hormigas, lo que sea, y es un comienzo muy mítico del cine, y con esa dualidad, ¿no? No deja de ser un poco el tema de la película, ¿no? Esa teórica o pueblo tranquilo, sociedad idílica, y que debajo hay auténticos monstruos que, como les des posibilidades, la van a liar. Ese sería un poco el Dennis Hopper y la pandilla de Dennis Hopper, que no se queda muy atrás. Hay una escena que te deja muy sorprendido, que están intentando o amenazando y pegando o intentando pegar al protagonista, y en una escena llena de tensión y de mal rollo y de vamos a ver cómo acaba esto, sonando una música de Elvis, creo que es Elvis, en el transistor o en la radio del coche. Lo que parece que es una prostituta, se pone a bailar como si estuviera zumbada a su aire, que es como una plasmación de la locura absoluta de ese grupo, que da muy mal rollo. Eso es una de las mayores virtudes que yo creo que tiene esta película, esa sensación de desconcierto que tiene a ratos la película, no sabes qué te están contando, y también transmitirte un mal rollo muy considerable. La música está bastante bien en cuanto a banda sonora, digamos, de mal rollo, de thriller, o de que puede pasar de todo aquí. Y en ese sentido está bastante bien, los protagonistas también, los actores también, aunque Dennis Hopper está muy por encima de todos. Y la verdad es que la película tiene
tiene ese componente especial que por eso ha hecho que para muchos esté en un pedestal como el propio Lynch. Por tanto, sin ser amigo, sin ser cómplice del cine de David Lynch, la pondría en un buen puesto, la pondría en una buena nota, pero sigo sin entusiasmarme con este director. Aún así, la voy a poner un 8. Y yo sé que un 8 es para muchos un sacrilegio con esta película. Cambio de tercio absoluto y completo con una película que además tenía reciente en estreno de cines y que ha sido más bien un fracaso y que quería ver porque ya tocaba, como es Black Adam. Fijaos que cambio de Cinema Paradiso a Terciopelo Azul y ahora a Black Adam. Una película que ha sido bastante mal criticada, una película bastante extraña. La verdad es que es un Marvel, o sea, es un DC que parece Marvel en muchos sentidos. Y la verdad es que decepciona en muchos sentidos a la hora de, por ejemplo, explotar las posibilidades de una especie de villano, porque supuestamente Black Adam es una especie de villano, más o menos. O eso se vende, o eso queremos entender, incluso en el tráiler de la película, los anuncios que ve en la televisión. O sea, Dwayne Johnson todopoderoso, que parece una especie de Superman, negro, oscuro, villano. A ver cómo paran eso, y luego se convierte pues, en una especie de nuevo héroe. Bueno, sí, tenemos el cameo de Superman, que la verdad es más anecdótico que otra cosa, que al final ha quedado en nada, lo cual es increíble. O sea, pocas semanas después de venirnos todos arriba con la posibilidad de que volvería Superman y encima con Henry Cavill, nos lo han quitado por completo. Nos han dado el caramelo y cuando estábamos empezando a degustar el dulcecillo, nos han metido la mano a lo bestia los de DC y nos lo han sacado y nos han quitado una muela por el camino. O sea, es tremendo lo que han hecho. La verdad es que Black Adam es una película bastante decepcionante, porque empieza bastante bien, tiene unos 15-20 minutos iniciales muy interesantes, incluso bastante potentillos en cuanto a estos DC, pero luego se comienza a diluir en unas cuantas cosas que no acaba de entender por qué se van por esos derroteros, el chavalín este, lo de Egipto, la mujer esta. Black Adam no sabes muy bien si es un villano, si no lo es, si es bueno, si va a ser bueno. Y luego el tema este de esa especie de Liga de la Justicia, ¿cómo decirlo? Light, donde el único que mola un poco es el personaje de Pierce Brosnan, pero tampoco es que te entusiasme, porque es una especie de Doctor Strange, pero edulcorado o rebajado, como si lo hubieran aguado. Salvas un poco la papeleta, lo salvas un poco, porque es Pierce Brosnan el que está al frente de ese personaje y ya está, con eso vale, con eso ya te salvas el papel, pero poco más. Y es una película que la verdad decepciona en muchos sentidos. Es cierto que, tengo que decir, yo no me he aburrido con ella, y aunque a ratos es un poco de mirar para otro lado, en plan, madre mía, ¿qué estáis haciendo? Porque además hay bastante humor del Marvelita malo. Pues yo no me aburrido. Y como no me aburrido, no la voy a suspender. La voy a dejar un 5,5, 5,75. Y eso sí, aunque a mí me gustaba mucho el Steelbook en 4K de esta película, veo complicado que la vaya a comprar algún día. Pasamos a otra película que tenía pendiente de hace unos cuantos meses en cines. Nope, una película que, pues como suele ser con los títulos de su protagonista, su director Jordan Peele, no deja indiferente. Es una película que la verdad a ratos está bastante chula. Yo diría que hasta un momento dado muy importante en el que la película cambia bastante en cuanto a lo que sería el objetivo, yo digo eso que hasta el tono y lo que puede parecer que va a ser una cosa se convierte en otra. Es una película que casi como si fueran dos películas en una. Además hay una cosa muy curiosa, porque seguramente lo mejor de la película es una pequeña historia, una segunda historia de un personaje con un animal, con un chimpancé, que es lo mejor de la película. Es fascinante porque da muy mal rollo esa escena, que además la van haciendo a cachitos como si fuera Shyamalan. Y es lo mejor de la película, porque luego el resto de la película, la trama principal, se diluye en un momento de la película. Es como que hay un auténtico anticlímax, también muy Shyamalan, pero mucho antes del Shyamalan, ya faltando casi una hora de metraje, que no sabes ya muy bien a qué agarrarte, en el que como que te hacen una especie de plof que tendría que haber llegado al final de la película o los últimos 15-20 minutos, y eso creo que estropea muchísimo la trama en sí. Hay personajes que no acaban de entender muy bien qué pintan. Hay como el tipo este de las cámaras de videovigilante, que tampoco es que tenga mucha gracia. Hay un personaje que aparece de repente en una moto, que no saben bien de dónde viene, quién es, ni te explican qué hace ahí o cómo ha llegado, o no sé qué, no te lo presentan por una parte y de repente te lo tienes que tragar porque sí. Y luego esa especie, como digo, de giro anticlimático no le viene bien, porque hasta ese momento había una sensación de mal rollo en la película muy interesante, con bastante suspense, que la estropean por completo. Y para mi gusto es otro ejemplo de que Jordan Peele es un director bastante interesante en muchos detalles cinematográficos, cosas que le hacen muy bien, domina muy bien el tema del suspense, lo que he dicho con el chimpancé, no es que sea nada del otro mundo, pero da muy mal rollo. Es un tipo que sabe manejar muy bien la tensión o el suspense,
pero que le falta un hervor en, por ejemplo, los guiones. Y a lo mejor es algo que tendría que aprender, por ejemplo, de Shyamalan, que parece que tiene un aire muy a los Shyamalan en muchos sentidos. Y le falta ese hervor que, por ejemplo, sí que tenía en Déjame salir, que creo que toda la película en sí está muy interesante y muy bien. No me ocurrió lo mismo con Nosotros y lo mismo me ha pasado con Nope. Es una película que te puede contar historias aquí o allá, el tema de la naturaleza, que es indomable y no sé qué, los peligros de la naturaleza, el hombre no puede domesticar a los animales salvajes, algo por el estilo, pero ahí estaría mejor explicado con lo del chimpancé que con lo de los caballos o con lo de los supuestos extraterrestres. Así que me dejó bastante frío y de hecho me dio hasta un poco de rabia. ¿Por qué me hacéis esto? Pero si veis muy bien, si la película iba muy bien, tenía muy buena pinta y me dais este giro ahí extraño ahora que ya no me interesa, y estuve la media hora, 40 minutos finales sin interesarme lo que estaba pasando, y aún así pues visualmente no estaba mal, la verdad, tiene cosas interesantes, pero es una película que me ha defraudado bastante, porque tenía expectativas de que fuera interesante, sobre todo porque media hora, 40, 50 minutos, es una película con cosas muy buenas y muy bien hechas, mucha tensión, muy bien conseguida, muy bien narrada, y ahora la verdad te dan como gato por liebre, y para mi gusto se quedó en más una decepción que otra cosa, y por eso la salvo con nota, porque hay cosas muy buenas, pero la tengo que dejar en un 6,5 y siendo generoso. Paso ahora rápidamente a una película bastante especial con Michael Cimino en la dirección. Otra vez un amigo en cuestión me dijo, venga, la he visto, me ha gustado, un thriller, tal, no sé, el director del Cazador, no sé, venga, tienes que verla. Venga, pues nada, voy a ver Manhattan Sur, de Michael Cimino. Historia sobre la mafia china en Nueva York, en Manhattan, claro. Y con Mickey Rourke de protagonista, lo cual es interesante porque Mickey Rourke le tenemos más un poco la imagen de las últimas 2-3 décadas, y ahí está todavía muy jovencillo, con es una especie de policía idealista, que es tan idealista que se queda solo, en una policía corrupta, en una sociedad corrupta, es tan puro y tan no sé qué, o supuestamente al menos, que se queda solo. A mí me recordó en algún detalle, salvando las distancias considerables, con una película que a mí me encanta como es Atrapados por su pasado, Carlitos Way, tiene ese aire a película de mafia, de violencia, de no sé qué, que está muy bien. Mickey Rourke está bien, incluso los actores secundarios están bien, y luego tiene unas dosis de violencia que me dejó muy descolocado, porque es que de repente estás tan tranquilo, como si estuvieras relajadito, con unas ganas. De repente, ¡pum! Tiros por todas partes, disparos, sangre, gente muriendo, explosiones. ¿Qué ha pasado? Pero si no me he dado ni cuenta. Me estaba comiendo unas palomitas y de repente esta es otra película diferente. Una cosa muy curiosa que pasa 2 o 3 veces en la película, que es muy interesante y que está muy bien llevado, porque claro, Michael Cimino nos ligamos al Cazador. Y como que no lo ligas mucho con una película de tiroteos y no sé qué. Aquí hay bastantes tiroteos y bastante violentos. Y no deja de ser bastante llamativo y bastante sorprendente. Y ese detalle me gustó bastante porque me sorprendió. Pero es una película que quizás a ratos sea un poquito lenta. Para mi gusto, la historia de amor que hay con el protagonista, hay una historia de amor doble, no sé. No me interesó demasiado y eso para mi gusto le restó algún puntillo. Pero aún así es una película bastante interesante y si te gusta Michael Cimino es bastante recomendable, así que ahí la dejo y le pongo una nota bastante decente, un 7,5, 7,75. Pasa ahora una película que han puesto en televisión estos días, estas últimas semanas, que tenía pendiente y que algo me llamaba de la atención de esa película y por fin he podido verla. Hablo de Salvaje con Russell Crowe haciendo de villano, pero un villano chunguillo, ¿eh? Una película... ¿Cómo decirlo? Es una película muy simple en muchos detalles. Parece incluso una mezcla entre Un día de furia y, vamos a decir, todas salvando las distancias, Carretera al infierno. Muy simple, como casi con un tono a película de telefilm, de película de domingo por la tarde. Pero a mí me convenció porque lo pasa bastante mal. Tiene bastante tensión la película en sí, con muy poquitas cosas. La verdad es que Russell Crowe hace aquí un papel bastante chungo. Está más muy gordo y... muy raro, la verdad, pero es un tipo muy chungo y muy violento. Y hay momentos un poco fuertecillos. Y tiene bastante tensión. Y de una forma muy simple, pero que a mí me llegó y me puso con mucha tensión. Además tiene una cosa muy buena, que cada vez se ve menos. Y es que tiene una duración muy buena, no llega ni a la hora y media, de lo cual va como un tiro. Y sobre todo en la parte media al final. Y la verdad es que a mí me gustó. Yo sé que es una película muy simple, muy resultona en cuanto a, venga, va, 4 pinceladas por aquí y tal, sin profundizar demasiado y ya está. Eso sí, además, tiene una moraleja muy clara, ¿eh? Cuidado al volante, ¿eh? No te metas en discusiones con otros conductores o pites demasiado a otro conductor cuando te enfades porque pueden pasar cosas malas. La verdad es que es una película que me ha gustado, me ha sorprendido gratamente. Es cierto que una vez ya sabes lo que va a pasar al final o cómo acaba, a la hora de volver a verla seguramente baje algún puntín,
pero me ha sorprendido gratamente porque no tenía muy buenas críticas en general, y me parece que lo que tiene que conseguir, lo consigue, lo cumple perfectamente, que es tener al espectador en tensión, y para mi gusto es una virtud que no es tan fácil de conseguir. así que la pongo un 7, 7,5. Y quedan dos películas muy importantes, una actual y otra que ya tiene unos cuantos años. Vamos a empezar por Kubrick. Una de mis cuentas pendientes, realmente sería casi mi gran cuenta pendiente con Stanley Kubrick, una película que llegó en el 99, no hace falta decir más. Nicole Kidman y Tom Cruise, pareja en ese momento en la vida real, y que aquí hicieron pues, una pareja con muchos conflictos. Ace Boy Chat es una película muy especial. Ya sabemos cómo es Kubrick, es un director muy especial y que también tiene amantes absolutos y detractores considerables, pero es una película muy interesante porque evidentemente es muy Kubrick en muchos detalles, y además tiene cosas muy fascinantes. Es de esas películas que siempre es para bien, que te dejan pensando, que te dejan reflexionando, que incluso te den siempre ciertas dudas que tú las tengas que desarrollar. Oye, y esto, no sé qué, oye, y este personaje, no sé qué, oye, la protagonista, no habrá estado aquí también, uy, esto, lo otro, uy, y esto que ha pasado aquí, a lo mejor es por esto. Tiene una crítica muy feroz hacia el tema del sexo de la sociedad actual, del sexo que nos rodea por todas partes, de que el sexo nos convierte más en muchas ocasiones en seres primarios y seres primitivos, seres que prácticamente perdemos el control con el tema del sexo, y está muy presente en la película. Es una película muy escandalosa porque hay muchos desnudos y muy evidentes, mucho sexo por todas partes. A Kubrick evidentemente no era un mindundi, no era un tirillas, no le temblaba el pulso por hacer ciertas cosas. Es un poco milagroso que en el 99, ahora sería más difícil todavía, pero bueno, una película de esta importancia, con una pareja de estrellas como Tom Cruise y Nicole Kidman al frente, y por muy Kubrick que estuviera detrás, se pudiera sacar adelante. Por supuesto tuvo muchos problemas, incluso hubo un poquito de censura. Fue muy polémica, por supuesto, pero es una película muy especial, con muchas lecturas, con cosas muy valientes. Hoy en día son hasta más valientes que en aquellos años, y con, como suele ocurrir con Kubrick, mucha sofisticación en muchos detalles. Por ejemplo, la fotografía es espectacular, la banda sonora, hay una escena que te deja boquiabierto, bueno, hay unas cuantas. En cuanto a dirección, además, la discusión básica que hay, por ejemplo, entre la pareja protagonista en el dormitorio al principio de la película, no es nada, es una pequeña discusión, y está realizada de una forma tan espectacular, tan bien hecha, que te quedas boquiabierto. Y luego la escena, por supuesto, de ese club, esa mansión, que es lo que más quizá quedó para el espectador, o para, no sé cómo decirlo, la cultura general de esta película, de esa especie de secta, por así decirlo, en plan, no sé, sexual o algo por el estilo. Es una escena fascinante en todos los sentidos, el escenario, la iluminación, el vestuario, la música, lo que está cantando la gente que está ahí y demás. Es fascinante, o sea, te quedas boquiabierto, es una escena que podrías ver en bucle varias veces seguidas. La película en sí, en general, tiene un aire de sofisticación que da... O sea, te quedas boquiabierto. Por ejemplo, la fotografía, los decorados, la luz, o sea, la elegancia, por ejemplo, el colorido, la elegancia que tiene, la fiesta del principio, que no es más que una fiesta normal y corriente, con gente bailando sin más, es espectacular. La escena que he dicho del dormitorio, que es básica, muy básica, pero que está ahí y es muy, muy espectacular. Y por supuesto, la escena de la secta, que es increíble. Incluso escenas más pequeñas, como la doble escena, especialmente la primera, de la tienda de disfraces. O sea, es claro, es Kubrick. Y Kubrick detrás siempre ha tenido, por ejemplo, una fotografía increíble y unos escenarios increíbles y un poder, por ejemplo, en el vestuario, en de los decorados y demás, que es espectacular. Pero es una película que puede parecer como un poco fuera de lo que sería la filmografía más importante de Kubrick, pero realmente seguramente tenga la esencia de este director, y ya digo, es una película fascinante. Yo la he visto online y la verdad es que es una película que voy a intentar comprarme pronto en Blu-ray y poder verla en mejor calidad, con calma, porque encima mi conexión a veces falla y no la pude ver bien del tirón, hubo un momento de fallos y tal, y me quedé con ganas de verla a gusto y disfrutarla en Blu-ray y buena calidad, que por cierto es una película de 4K absoluto, a ver si algún día la editan, porque es una película de 4K. Es una película fascinante y la verdad, si sois fan de Kubrick, digo yo que la habréis visto, pero si no, yo la recomiendo encarecidamente, porque, a ver, si no eres muy de Kubrick, quizás es una película complicada, pero luego te deja pensando en tantas cosas, con tantas cosas que valorar, y al día siguiente la sigues rumiando, que es una película muy especial y que hay que poner en un pedestal. La pongo un 9, incluso un 9,25. Y acabo con Elvis, una de las películas que más ha gustado al fan del cine de este año pasado, 2022, y que ha tenido unas cuantas nominaciones importantes a los Oscars. Si no me equivoco, la gran mayoría de las importantes, el actor principal, el que hace de Elvis, el director, si no me equivoco también en película, también en guión, en alguna factura también, en fin, muchas cosas. Ha tenido bastantes nominaciones a los Oscars, y la verdad es que es normal, porque es una película que tiene una muy buena factura.
Pero hay una cosa que no me acaba de gustar de esta película. Es Baz Luhrmann, y Baz Luhrmann, o Baz Luhrmann, como se diga, es un director muy peculiar. Tenemos ahí a Moulin Rouge, tenemos el Gran Gatsby, que sería muy parecida a esta en muchos sentidos. Ese montaje acelerado que no te da respiración, de hecho a veces es hasta muy agotador, porque cuando llevas ya un buen rato con ese montaje, en el que no te acabas de asentar en algo concreto, se hace pesado. Hay ratos que, por ejemplo, está actuando Elvis o cantando y demás, y tú quieres seguir escuchando a Elvis. Tú quieres seguir viendo a Elvis y se te va a una cosa del pasado, a un flashback, no sé qué, a otro montaje paralelo. Hay momentos que a mí me sentaron muy mal. Que estamos hablando de una película que narra la vivencia o la vida, un biopic de uno de los grandes de la música contemporánea, como es Elvis Presley. En una época, además, en la música tenía mucho poder. Estaban los Beatles, hay mucha música negra, por ejemplo, jazz y demás. Y el puntos suspensivos de Baz Luhrmann te pone un hip hop en 2 o 3 momentos de la película. Como si fuera Tarantino. Como si fuera Tarantino. ¿Cómo me metes hip hop de ahora en una película sobre Elvis? De una etapa musical como esa. A mí me repateó ese momento de una forma brutal, porque dices, pero tío, bendito, oye, mira, yo qué sé, Sofía Coppola lo hizo, me metió música moderna en María Antonieta, pero en la película, toda la película, así. Y Tarantino lo hizo, pero es que es Tarantino y todo lo que hace Tarantino está bien. Pero no, pero es que estás hablando de una película muy musical, en una etapa musical muy concreta y con una de las grandes estrellas del rock. Sácame toda la música que quieras de Elvis o música que influenció a Elvis en todo el rato. Pero ¿cómo metes hip hop en una película sobre Elvis? Eso me pareció casi hasta un insulto, porque además, una cosa que tiene, por ejemplo, buena, que para mí gusta es peor película, pero bueno, Bohemian Rhapsody, es que el fan de Freddie Mercury o de Queen sale exhausto, porque es que es Freddie Mercury y Queen por todas partes. Y lo disfrutas como fan de Queen y de Mercury. Pero es que aquí hay ratos que te quedas con ganas de ver más. Y la parte final, la que tiene un montaje más tranquilo, más pausado, con escenas más largas, con menos pantalla doblada por todas partes, y no sé, y más Elvis cantando y actuando y no sé qué. Y el actor, que lo hace muy bien, joder, lo hace muy bien. Hasta cuando actúa y demás, y cuando canta y demás, se luce mucho más. Y estás, joder, es Elvis. Es que Elvis era muy grande. Yo quiero disfrutar de Elvis, y hay momentos de la película que no te dejan disfrutar de Elvis. Que es una película, que es un biopic, hay que contar muchas cosas, porque encima cuentan toda la vida, muy bien, vale. Pero joder, lucir un poco más, que hagamos de una película de 2 horas 40. Hay tiempo para desarrollar la historia un poquito, o descartar ciertas cosas. Luego, claro, como es una película que se centra, en realidad el protagonista es Elvis, pero el narrador, vamos a decir, es el manager, Tom Hanks y demás, que se me hace un poco pesado a ratos, no me acaba de convencer. No es un Tom Hanks que aquí me haya gustado demasiado, la verdad, y soy bastante fan de Tom Hanks. Pues hay ratos que dices, mira, no me enseñes tanto al tipo este y déjame ver más a Elvis, y cómo canta, y cómo hace esto, y cómo hace el otro, y no sé cuánto. Enséñame a Elvis. Y luego hay una cosa que también no me acabó de convencer, que también le pasa, por ejemplo, a Bohemian Rhapsody, que es que la etapa, cuando empieza a llegar la etapa turbia de Elvis, la bajada a los infiernos, las depresiones, incluso los coqueteos con las drogas y demás, muy joven además, pasa muy de refilón. Que tú dices, vamos a ver, si me contase un biopic de un artista como Elvis, pues centrarse en 2 cosas: su magnetismo, su grandiosidad en los escenarios y la etapa chunga. Digo yo, ¿no? No, hombre, no podemos, porque tampoco es cuestión de dejar mal al hombre, yo qué sé, es un... Bueno, yo qué sé, pues nada, pero si el hombre acabó así, pues habrá que contarlo. Es muy brillante en muchas cosas, el ritmo a ratos es exhaustivo, o sea, te exhausta por completo, acabas agotado a ratos, que pides casi pararlo y voy al baño y ahora vuelvo. Y eso para mi gusto es más malo que bien en muchas cosas. Tengo ganas de ver a más Elvis, por ejemplo, yo sé, Elvis actuó con Sinatra. Pues hubiera estado bien haber hecho algo por el estilo, haber sacado ese momento con Sinatra, yo qué sé, algo por el estilo, no sé. Y más cosas, de esa etapa más chunga de Elvis o de la etapa más chunga de su bajada a los infiernos. Y eso creo que hace que la película no sea tan redonda como puede parecer o como podría haber sido, porque además tiene bastantes recursos y demás. También hay mucha gente que le ha gustado, pero también es que es una película que como tiene mucho ritmo, como Elvis deslumbra cada vez que sale y no sé cuánto, pues es fácil que llegue a mucha gente. Pero a mí me ha dejado frío en algún detalle, me ha cansado en otros y he tenido ganas de más en otras cosas como las que he contado. Así que me ha gustado, por supuesto, es una buena película que tiene bastantes virtudes, pero no me ha parecido ni de lejos la obra maestra que muchas personas están pintando, o mejor dicho, a muchas personas les ha parecido y les ha llegado. A mí no me ha llegado tanto y le he visto algunos fallos y algunas cositas que no me han convencido, y eso
para mi gusto hacen que no sea tan redonda, tan perfecta como puede parecer. Y a Elvis le voy a poner un 8,25 porque tiene muchas virtudes, aunque me hubiera gustado, pues eso, que hubiera tenido más importancia Elvis o la etapa chunga del artista. En fin, 8 grandes películas de todo tipo, actuales o no tan actuales, obras maestras en algún caso, de directores de culto y alguna película importante reciente, así que un poquito de todo, ha sido un Pelifistas intenso y, en fin, he tenido que explayarme en algún caso porque eran películas muy importantes, así que aquí estamos de vuelta y ojalá pronto quizá estemos de vuelta también con críticas de películas estrenadas en cines semana a semana, a ver si puede ser, todavía no seguro, pero es posible. Así que como siempre, parafraseando a Robocop, no metáis en líos.